Hola, buenos días. Estamos muy contentos de estar acá. Un saludo a Pablo Arteta desde Barranquilla, Colombia. Estamos muy honrados, muy contentos de estar haciendo este lanzamiento del movimiento Sí al DC, Sí al Derecho Colaborativo. Tenemos acá al embajador de México de Sí al DC, el doctor Ernesto Samuel Reacano, la doctora Ana Elisa Tapia, eso muy querida, la esposa de Ernesto, y al doctor Constantino del Río. Ellos han tenido la deferencia de venir a la ciudad de Barranquilla. Hemos organizado este evento con mucho cariño, con mucha atención, a pesar de que tuvimos pues la dificultad de que los estudiantes de la Universidad del Norte, que es nuestra receptora, estamos en el centro de conciliación, más estamos en la sala de simulación de una conciliación o de un juicio, la sala virtual que por eso tiene esta disposición con los salones, con las sillas y con los lugares donde intervienen los colegas. Entonces, para nosotros es un orgullo y un privilegio haber recibido la visita de ustedes tres. Estamos muy contentos. Sabemos que a partir de hoy, Colombia, Barranquilla, especialmente siendo pionera, vamos a tener el derecho colaborativo como algo conocido, como algo cercano, como un instrumento eh, de importancia para lograr el cambio en el paradigma, es decir, que los abogados empecemos a pensar menos en lo adversarial y cada vez en tratarnos más como colaboradores en la búsqueda de soluciones y construcción de acuerdos eh, consensuados, que es lo que buscamos. Sin embargo, no quiero extenderme más, quiero sí agradecerle especialmente a todo el movimiento Así al DC, a Juan Pablo Neve, que no está presente, pero que es su director presidente, a la doctora Mary de Simón, que le voy a ceder el uso de la palabra, a Graciela Insurralde, a Ana Carolina Castellanos, a Anita, a Glenda Victoria y a Liliana Sati por su presencia. Muchas gracias. Les mando un abrazo de corazón desde acá de Barranquilla, Colombia. Les cedo la palabra con mucho gusto al doctor Ernesto. Yo les hago la mención de que fui designado embajador en Colombia por CIALDC. CIALDC es una organización argentina de base, pero que ha tenido la deferencia con nosotros de nombrarnos como embajadores, que de pronto es un título muy grande, pero importante para nosotros porque nos compromete en la búsqueda esta, de este propósito de cambiar el paradigma. Muchas gracias. A la doctora Mari, por favor, si quieres, te concedo el uso de la palabra primero. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Para nosotros es un placer estar en este evento organizado por ti, Pablo Arteta, y que estén nuestros amigos embajadores de México, Annalisa Tapia, Ernesto Samuel Reacano y Constantino. Aquí estamos con Carolina Castellanos para poder contarles un poco de cómo nació CIALDC y todas las actividades que estamos haciendo y cómo está creciendo nuestra comunidad colaborativa. ¿Le puedo pasar a Carolina, Pablo? Carolina, con mucho Hola, gusto tienes el ahí. uso de la palabra. Sí, qué pena que lo tenía muteado. Muchas gracias. Adelante, Carolina. No, está bien, yo también lo tenía muteado. Bueno, un gusto, la verdad que siempre conocernos virtualmente y en esta comunidad que crecemos todos, acá yo desde mi provincia, como, así como Barranquilla con Colombia, Mendoza para Argentina y mis colegas, mis amigos y los cofundadores de CIALDC, en representación desde acá, la verdad que en este camino estamos todos juntos. eh, Bienvenidos a hacer otra forma de ejercer nuestra profesión y otras profesiones. Desde acá es un trabajo de hormigas para difundir esto y desde Latinoamérica todo es bienvenido. Así que muchas gracias. Sí, y hablo lo último para dejarles a todos ustedes. Estamos haciendo formaciones en derecho colaborativo, hay una recepción muy linda.
las personas, los colegas están percibiendo que este es un nuevo método de resolución de conflictos y realmente, bueno, los invitamos a continuar en este camino porque tenemos la convicción de que realmente sirve, realmente es eficaz y colaboramos mucho con las partes, escuchándolos. Acá estamos con Graciela Inzarralde, que es la vicepresidenta de CIALDC, con una experiencia muy vasta, también en Derecho Colaborativo junto a Carolina, y estamos felices también de que haya colegas, alumnas, que Anita de Salta, Liliana Sati, que es de Multidisciplinas, y bueno, en este momento no veo acá más en la cámara, pero les agradezco a todos y estamos felicísimos de tu espacio, Pablo, y todo lo que estás colaborando hace años por el Bueno, derecho colaborativo. Gracias. muchas gracias, Mari. Un abrazo desde Barranquilla, Colombia. Aprovecho la oportunidad también para contarles que acabo de regresar de Barcelona y que obtuve una receptividad de parte del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona por muchos de sus miembros, y que tuve la fortuna de poderme reunir con Javier Welhem, con Lola Montejo, con Mariona Garriga de Mediación Escolar y con Oscar Negredo, que son unos referentes muy importantes. Me atendieron muy amable, muy querido en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Bueno, muchas gracias. Entonces, en este momento le cedo la palabra ya formalmente al doctor Ernesto Samuel Reacano para que comience con su disertación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y bueno, pues muy buenas, que serán tardes, días todavía, para todas y todos los que nos escuchan, a todos los que están conectados. Un saludo a Mari de Simoné. Gracias por esas palabras, Mari, a la doctora Carolina, al doctor Juan Pablo Neve, nuestro presidente de CIALDC a nivel, pues ahora sí que mundial, a la Universidad del Norte, muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, pues al doctor Pablo Arteta por este recibimiento y esta oportunidad de estar acá y este intercambio precisamente entre abogados colaborativos y embajadores. A mis compañeros, al doctor Constantino, también embajador de CIALDC en México, y bueno, pues a la licenciada Annalisa, que nos acompaña el día de hoy. Y fíjense bien, curiosamente, voy a empezar con esto. La licenciada Annalisa ya tomará la palabra en su momento. Ella no es abogada, y sin embargo está convencida y nos va a platicar un momento más cuál es ese papel que debemos también de conocer los y las abogadas y todos los que queramos participar en este tema del derecho colaborativo. Porque muchas de las ocasiones escuchamos derecho colaborativo y creemos que es exclusivamente para los abogados al escuchar la palabra de derecho. Entonces, yo quiero iniciar con una pequeña reflexión. No sé en los países donde nos están viendo y todos aquellos y aquellas que han sido abogados o abogadas litigantes, ¿cuál ha sido la realidad de la impartición de justicia? Por lo menos en México, les voy a hacer una pequeña reflexión. Voy a tomar como referencia un juzgado de primera instancia en materia civil de Guadalajara, Jalisco, una capital grande con cerca de 5 millones de habitantes. En Guadalajara tenemos aproximadamente 12 juzgados civiles para la ciudad. 12 sí, exclusivamente. Hay juzgados familiares, mercantiles, exclusivamente para los civiles. Pero fíjense bien, un juzgado de este tipo, de lo civil, por año recibe aproximadamente 2,000 asuntos en la zona metropolitana. 2,000 asuntos, solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Al interior de la entidad federativa, bueno, hay más juzgados, pero 2,000 asuntos. Y luego, si sumamos 2,000 asuntos por año, si sumamos 2,000 asuntos, esos 2,000 del 2024 del año pasado, a los 2,000 asuntos del 2023, a los 2,000 asuntos del 2022, y así sucesivamente. Entiendo que este juzgado, lógicamente, no tiene los 2,000 asuntos de cada año, pero tampoco los ha terminado estos asuntos. Es decir, estos juzgados tienen, yo creo que cerca de 20,000 asuntos donde los abogados y las abogadas estamos promoviendo. ¿Para qué? Para que esto avance. Y estos juzgados cuentan con un solo juez, es decir, hablamos de 12 juzgados, hablamos de 12 jueces.
Pero hablamos de 2,000 asuntos por juzgado, es decir, que estamos hablando más de 20,000 asuntos al año en todos los juzgados, 20,000 asuntos por año. Y solamente son 12 jueces. Cada juez cuenta con 3 secretarios de acuerdos y 3 notificadores, es decir, cada juzgado cuenta con 7 personas para atender 2,000 asuntos por año. Es decir, bueno, ya perdí la cuenta en miles, pero son miles de asuntos los que los juzgados solamente civiles atienden. Y entonces, si estamos hablando de cerca de 20,000 asuntos en estos juzgados por año, quiere decir que hay 20,000 personas que están esperando se les resuelva sus conflictos. Y si multiplicamos 7 personas por juzgado por 12, pues estamos hablando de que tenemos aproximadamente 84 personas. Es decir, 84 personas, entre esos 12 jueces, los demás secretarios y notificadores, están trabajando para resolver los conflictos que tengan 20,000 personas por año. Es decir, son miles de personas en todos estos juzgados. Ahora, si bien es cierto, no el 100% de las personas de los que vamos a los juzgados son demandas, es decir, tenemos contraparte, pero sí arriba del 80%. Eso quiere decir que arriba del 80% de estos miles y miles de personas tenemos una contraparte. Eso quiere decir que no solamente las 20,000 personas, sino hay 40,000 personas por año aproximadamente que están esperando que 84 personas les resuelvan su conflicto. Y no me dejarán mentir que cuando llevamos un conflicto a los juzgados, le comentamos a la esposa, le comentamos a los hijos, le comentamos a los padres, y entonces este sentimiento, estas emociones que desborda un conflicto jurídico, pues se contagian a la familia, si bien es cierto de manera indirecta, pero se contagia. Entonces son familias que de cierta forma están preocupadas, ocupadas por lo que va a pasar con aquel conflicto. Y entonces estamos hablando ya, perdí nuevamente la cuenta, de miles y miles de personas que están esperando que 84 servidores públicos solamente en materia civil les solucionen su conflicto. Ya no quiero decir que tenemos 14 juzgados mercantiles, tenemos 14 juzgados familiares, es decir, tenemos cerca de 48 juzgados en la zona metropolitana. Multiplíquenlo. Es decir, y además son este procedimiento, todos los conocemos, los que somos abogadas y abogados, conocemos que son procedimientos adversariales. ¿Qué significa? Que la mitad de estas miles de personas van a estar conflictuadas con la otra mitad, ganen o pierdan, se resuelva o no se resuelva su conflicto en los juzgados. Salga u obtengan una de las partes una sentencia favorable, la otra parte no la va a obtener favorable. Es decir, este sistema heterocompositivo donde tenemos licenciaturas, maestrías, doctorados, postdoctorados, diplomados, cursos, talleres, ofrece, lo más que ofrece, sí es una solución a un conflicto jurídico, pero no a todos los tipos de conflictos, y al final de cuentas, la mitad de esos miles y miles de personas queda como perdedor ante un proceso judicial. Es decir, lo más que nos puede ofrecer el procedimiento heterocompositivo, seamos realistas, es que una de las dos partes gane. La mitad va a ganar, pero la mitad va a perder. Y yo les quiero preguntar a todos los asistentes, a todos los asistentes, tanto que están aquí físicamente como a los que nos acompañan a través del Zoom. Levante la mano, por favor, ¿a quién le gusta perder? Alguien una vez me dijo, a mí me gusta perder porque de los errores se aprende. Ah, bueno. Esa es otra cosa, porque mal harías si no aprendieras de los errores. No te queda otra. Pero ¿a quién le gusta perder? Digo, por favor, manifiéstemelo, porque a lo mejor me llevo hoy un dinerito o algo si a alguien le gusta perder. Así nos vamos las dos partes contentas, ¿no? Pero yo les pongo el ejemplo. Si les gusta perder, háganse una pareja y que se vaya con su mejor amigo o amiga. Así pierden al amigo y pierden a la pareja y todos contentos, porque nos gusta perder. O apuesten dinero, o quien apuesta su quincena, su salario, y queda a gusto cuando la pierde, o pierde su libertad, o pierde sus propiedades. Eso es lo que nos ofrece, lo está ofreciendo. Desafortunadamente, el concepto que tenemos o el sistema, los protocolos que tenemos es la realidad. Y si no, díganme lo contrario. Heterocompositivo, la forma heterocompositiva de resolver conflictos cuando un tercero decide, cuando las partes no somos capaces
de platicar, cuando no estamos en condiciones de comunicarnos, es lo que ofrece. Yo no estoy diciendo que la ley o la impartición de justicia en ese sistema sea injusto, no. Al contrario, es muy justa, ¿sí? Y tan así que la misma ley ofrece los parámetros de justicia. Y la hemos revisado. Y esta ley que tenemos en nuestros diferentes países, yo creo que es el resultado de años y años de experiencia y de trabajo para tratar que la ley sea justa. Sí, pero ese procedimiento heterocompositivo, insisto, al final de cuentas, uno gana y otro pierde. Si no es que las dos partes perdemos, ¿no? Porque en México, después de 2, 3, 4, 5 años, pues ni el actor probó sus acciones y ya ni se diga el demandado, pues para qué entramos al estudio. Es decir, a veces o en ocasiones ni siquiera ninguno de las dos partes gana. ¿Por qué? Por tecnicismos. Y esa es otra cuestión. El sistema de impartición de justicia heterocompositivo nos permite ganar un asunto, no porque tengamos la razón, sino por un tecnicismo. A veces el testigo no dijo lo que tenía que decir, o no lo dijo como lo tenía que decir, o no se presentó y a veces perdemos o ganamos por tecnicismos. Pero eso, a final de cuentas, uno gana y uno pierde y no resuelve ningún conflicto. O resolverá el conflicto, no dudo tampoco de los que sean o sean servidores públicos y sean jueces, juezas, abogados. Digo, yo soy abogado y confío en el sistema y trato de buscar cómo impartir justicia y cómo ser justo con mis clientes y dar un resultado. Sí, pero al final de cuentas, lo más, insisto, que resuelve es un conflicto jurídico. Insisto, no digo que las sentencias sean injustas, no, pero vuelvo a insistir, por muy justa que sea una sentencia, resuelve en la mayoría de las ocasiones solamente el asunto, el conflicto jurídico. Pero los seres humanos tenemos otros tipos de conflictos. De hecho, hay mucho conflicto jurídico y quienes saben de estadística, les voy a dar un dato importante, quienes saben de estadísticas nos dicen que aproximadamente el 80% de los asuntos que hay en los juzgados nace originalmente no porque sea asunto jurídico, sino nace por una desaveniencia sentimental, emocional, etcétera. Juicios sucesores intestamentarios que deberían de ser un procedimiento regular, solamente cuántos juicios sucesorios están que duran años. ¿Por qué? Por los conflictos que hay entre los hijos, entre los hermanos. ¿Cuántos divorcios? Que debería ser un procedimiento administrativo, dura años. ¿Por qué? Por el resentimiento, el sentimiento del engaño, de la traición, de etcétera, etcétera. ¿Cuánto dura eso? Y así podemos pasar por todos los asuntos y revisarlos y nos damos cuenta que hay muchísimos asuntos que pudiéndose solucionar por otro medio, no se soluciona. ¿Por qué? Porque, insisto, le hemos dedicado, que está bien, no estoy diciendo que está mal, es nuestra historia como humanidad, hemos confiado en estos sistemas, es el heterocompositivo, nos lleva a esta realidad. Pero es esa realidad. Y les voy a dar otro dato, por lo menos en México, para que un asunto jurídico ante los juzgados se termine, invierte las personas entre 1 año 8 meses y 3 años y medio. Es decir, eso es lo que se dilata, lo que tarda un juicio en salir, de 1 año 8 meses a 3 años y medio en promedio. Hay asuntos que duran 6, 7, 8 o más años. Hay asuntos que duran menos de 1 año, estoy de acuerdo, pero en promedio eso es lo que dura. Y yo les hago otra pregunta. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos un conflicto? Con alguien, claro. Nos duele la cabeza, nos enojamos, estamos pensando qué va a pasar el día que no lo encontremos y luego el abogado viene y nos dice, usted tiene que contestar esto, tiene que contestar, cuidado con esto, no diga esto. Entonces se viene una serie de situaciones que nos despiertan emociones que muchas de las ocasiones las personas no sabemos controlar. Incluso, y no me dejarán mentir las y los abogados, que cuando nosotros somos los que tenemos el conflicto, aunque seamos abogados y muy buenos, nos desesperamos si no sabemos cómo y queremos hasta denunciar y que meter a la cárcel. Bueno, pensamos hasta cuestiones a veces que no están dentro del marco de la ley. Pero entonces, esa es nuestra realidad. Les decía yo, el 80% aproximadamente de los juicios se pudiera resolver de otra manera. El 80%, ¿se imaginan ahora en nuestros juzgados, nuestros tribunales de los países, de los diferentes países, con 80% menos de trabajo? Sería muy interesante, se escucha muy interesante. Y luego entonces hay otro dato. ¿Saben ustedes que tan solo el 10% o menos de los conflictos que tenemos realmente los ciudadanos los llevamos a los juzgados? Es decir, estos juzgados, esta realidad que les estamos platicando, es con tan solo el 10% de la realidad de nuestros conflictos. La gran pregunta es,
¿Qué estamos haciendo como sociedad con el otro 90% de los conflictos? ¿Cómo se está solucionando? Y insisto, no me dejarán mentir, ya no como abogados o como abogados, sino como ciudadanos, que en nuestros países hay ajuste de cuentas, hay pleitos entre vecinos, hay entre hermanos, entre familias. Digo, nosotros en México, y lo digo con tristeza, la violencia familiar o la violencia en general ocupa los primeros lugares en el nivel delincuencial. Y hay mucha violencia en las escuelas, en el trabajo, la violencia laboral, la violencia escolar, etcétera, que esa no se denuncia, pero que existe. Entonces, no nos extraña que vivamos en sociedades altamente violentas, porque es lógico, no sabemos qué hacer con nuestros conflictos. 1 de 10 conflictos es el que llevamos a los juzgados. Y en los juzgados nos dilatamos de 1 año, 8 meses a 3 años y medio en resolverlo. Y entonces los otros 9 no sabemos qué hacer con ellos. Y cambiar de escuela, cambiar de trabajo, emigrar a otra ciudad, no resuelve los conflictos. Nos alejamos de las personas con las que tenemos un conflicto, pero no la resuelve. ¿Qué va a pasar el día que nos los encontremos otra vez? Como ponentes, como asistentes, como alumnos, como maestros, como parientes políticos, ¿no? Que el suegro, que el cuñado, que va, imagínense. Entonces, ante esta realidad, ¿qué hacer? Y precisamente, pues nacen estos mecanismos alternativos de solución de controversias. El día de hoy estamos aquí para hablar de uno de esos mecanismos alternativos de solución de controversias, que es precisamente, pues, este derecho colaborativo, esta negociación colaborativa, estas prácticas colaborativas. Y bueno, en este preámbulo, que ya me extendió un poquito, le quiero ceder la palabra a mi compañero, el doctor Constantino, para que precisamente de este, pues no digo universo, sino de estas posibilidades o estos mecanismos alternativos de solución de controversias, que, o mejor dicho, que incluso lo discutíamos o lo platicábamos hace un momento con el doctor Pablo, de que en algunos países ya no se les llama mecanismos alternativos. En México, desafortunadamente, y lo digo, está grabado, y para los compañeros mexicanos que me escuchan, debemos de quitar esa palabra de alternancia para convertirlo solamente en mecanismos de solución de conflictos o mecanismos adecuados en todo caso, como bien lo ha manifestado el doctor Juan Pablo Neve. Bueno, para que no sea una alternancia, porque siendo una alternancia, entonces quiere decir que primero tendría que ser el camino tradicional. Ahora, no estoy diciendo que el camino tradicional no sea un buen mecanismo de solución de conflictos, ¿no? Es como cuando queremos ir, por ejemplo, al centro de nuestra ciudad. Existe la forma de irnos al centro en Uber, en patín del diablo, perdón, ahora le llaman scooter, en nuestra época le llaman patín del diablo, en autobús, en metrobús, en taxi, etcétera. Todos los caminos van al centro, pero cada uno tiene sus características diferentes según las necesidades que tengamos. Es lo mismo. Entonces, los mecanismos, por eso digo que no deberían ser alternos, deben ser mecanismos todos, incluyendo el telecompositivo, para, de acuerdo a la necesidad que las partes, al contexto, al tipo de conflicto, pues sea el mecanismo adecuado a implementar. Vuelvo a insistir, dije el 80%, no dije que todos los asuntos o los conflictos se solucionarían a través de un mecanismo alternativo para ubicarlos. No, es decir, el sistema telecompositivo funciona y funciona bien, solamente que, insisto, hay algunos otros conflictos, muchos conflictos que pudieran ser resueltos por las partes por otros mecanismos. Y bueno, el día de hoy lo que nos atañe y lo que nos cita aquí es el derecho colaborativo. Y bueno, ¿de dónde viene esta idea? ¿Cómo nace esta idea? Le voy a pedir al doctor Constantino que nos ayude, por favor, a platicarnos un poquito de esta historia. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Nuevamente, bueno, agradezco a la universidad, al doctor Pablo, y bueno, reproduzco todos los agradecimientos que dijo el doctor. Quería interrumpirlo para decirle que está presente con nosotros el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte, el doctor Alberto Madero, y la doctora María de Jesús Hillera, entre otros de nuestros asistentes, pero a nombre de ellos expreso que estamos muy contentos de su presencia aquí en la ciudad y del lanzamiento del derecho colaborativo en Barranquilla. Entonces, cometí varios errores al comenzar, no lo presenté con su currículum, que es muy amplio, muy extenso, y el suyo y el suyo. Quisiera que hiciéramos mención autorreferencial de nuestros méritos, que son muchos. Por ejemplo,
El doctor Ernesto Samuel Reacano es abogado, maestro de Derecho de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Cuenta con una segunda maestría en el sistema penal adversarial por la Escuela Judicial del Poder Judicial de Jalisco, doctorante por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Cuenta con un sinnúmero de cursos, talleres y diplomados en temas de los métodos de resolución de conflictos y de derecho, mediador certificado y miembro del claustro docente del Instituto de la Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, catedrático del Centro Universitario de los Valles, así como del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanas, ambos en la Universidad de Guadalajara, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Colaborativo, certificado internacionalmente en Cultura de Paz y Gestión de Paz Vinculativa, y por el Centro de Estudios de Estrategias Políticas y Públicas de Buenos Aires, Argentina, productor y conductor del programa de radio Hablando Claro en FM, La Líder, abogado de prácticas colaborativas, abogado postulante en materias penal, civil, comercial, etc. Como ustedes ven, su hoja de vida es enorme, habla de que es conferencista y capacitador de múltiples universidades nacionales. Pero bueno, me extendería mucho en eso. Quiero pedirle al doctor Constantino, porque tengo su currículum que me lo envió, que usted lo haga breve, su autopresentación, pero porque en la constancia que tengo la letra muy pequeña, no he podido alcanzar a ver. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor. Y bueno, como lo estaba comentando el doctor, su servidor y amigo, la mejor parte de de mi currículum es que soy su amigo. Entonces, bueno, voy a empezar a platicar un poco de lo que nos estaba comentando ahorita el doctor Ernesto. Ahorita nos dio datos estadísticos de un estado, que es el estado de Jalisco, en la zona metropolitana, que es una de las zonas donde más juzgados tenemos, donde más funcionarios y servidores públicos existen para resolver este tipo de juicios. Sin embargo, hay otros estados, otros municipios que tienen mucho menos personal y a veces mucho más carga de trabajo. Entonces, hay veces que esto puede ponerse todavía peor. Ahora, estábamos hablando de que al final uno gana y otro pierde. Pero ¿cuántas veces el que gana de todos modos pierde? Porque toda falta, o sea, ella puede tener una sentencia favorable, pero falta la ejecución. ¿Y cuántas veces en la ejecución la persona ya no está, la persona ya se insolventó y tienes que iniciar otro nuevo proceso, ya falleció o alguna de las muchas variables que puede tener? Entonces, el hecho de que tú tengas una sentencia favorable no quiere decir que el juicio lo hayas ganado. Simplemente vas avanzando. Entonces, uno gana, otro pierde. Y el que gana muchas veces termina perdiendo, porque ya invirtió tiempo, desgaste, recursos económicos y termina sin poder resolver su controversia. Y precisamente todas estas situaciones fue lo que aproximadamente en el año 1990 a un norteamericano, a Stuart Webb, lo hizo, él es especialista en derecho familiar, lo hizo entrar en ver en ver en el derecho colaborativo esta oportunidad. Porque él decía, es que entró un proceso, es largo, porque también en los Estados Unidos esta situación pasa que es muy largo. Y allá, por ejemplo, el tema de una apelación es mucho tiempo y es muy costosa. Entonces, al final decía él, los únicos afectados siempre son los más débiles en la relación. Por ejemplo, él como especialista en derecho de familia, decía, las niñas, los niños y los adolescentes son los que siempre terminan en medio. Por ejemplo, nosotros en México vemos que estas niñas, estos niños, muchas veces no son más que un instrumento de cambio. ¿Quieres una pensión mayor? Te dejo ver a la niña o al niño. No me das dinero, no te dejo ver a la niña y al niño. Y no obstante de que se han establecido criterios y en la normativa sobre que nada tiene que ver una cosa con otra, sigue siendo un instrumento de cambio. Y los únicos afectados son
ellos. Y precisamente fue así que él dijo un día, no me volveré a parar en ningún tribunal. Y así fue. Desde 1990, Stuart Webb jamás se volvió a parar en una corte, porque también vamos a hablar cómo en el derecho colaborativo existen ciertas características especiales. Y fue así como que empezó a juntarse con otros compañeros que seguían la misma filosofía y empezaron a llevar este tipo de actividades porque todavía no estaba como tal el derecho colaborativo. Y fue de ahí que se autoproclama como un abogado colaborativo y empiezan ellos a llevar a cabo estas reuniones para resolverlos fuera de la corte, buscando que sean en forma ágil y que beneficien a ambas partes y que no se estén perjudicando los derechos de terceros. Por ejemplo, sabemos que uno de los elementos principales del derecho colaborativo es el compromiso de los abogados en no contender en juicio si no se llega a resolver la controversia mediante este mecanismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en México, no sé aquí, pero en México pasa mucho el tema del ego. Un abogado con otro abogado en la misma mesa, viendo quién es más efectivo que el otro, y muchas veces ya está resuelto el conflicto de las partes, pero nace el conflicto entre los abogados, que a veces por una cláusula, a veces porque le corregiste o te corrigen una palabra, ya dices, no, está mal lo que está diciendo el otro compañero. Y entonces un conflicto está resuelto, pero el conflicto entre los profesionistas empieza a salir. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de cláusulas, precisamente para que te sientas motivado como abogado a resolverlo, porque sabes que no vas a tener el beneficio de llevarlo a un juicio. Dice un refrán, me den pleitos aunque los pierda, aunque los gane. Entonces, es de ahí que este tipo de situaciones sí nos lleva a que a los abogados también busquemos llevar a cabo prácticas colaborativas cuando estamos en este compromiso. Y bueno, vamos a empezar a hablar de otros temas, pero también me gustaría que hay una parte muy importante que la maestra, ahorita que nos decía el doctor Ernesto, ella no es abogada. Precisamente es algo que es muy importante y muy fundamental en el derecho colaborativo y que estamos viendo en estos cambios eh, tecnológicos, sociales, humanos y bueno, por ejemplo, en nuestro país ya lo estamos viendo con esta nueva Ley Nacional de Mecanismos ah, Alternos de Solución de Conflictos y bueno, sin más, Annalisa, me gustaría que nos platicaras un poquito. Yo quisiera, con el perdón de usted, doctor Constantino, plantearles y contarles algo sobre el currículum de la doctora Ana Luisa Tapia Aguayo. Ella es licenciada en informática de la Benemérita Universidad de Guadalajara, diplomatura y certificación en competencias docentes para la educación media superior, Proforderms Anuis, diplomatura en métodos alternos de solución de conflictos por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, docente de unidades de aprendizaje, tecnologías de la información y trayectoria de aprendizaje, diseño gráfico, presidente de la Academia de Informática del Departamento de Sociotecnologías e integrante de la Comisión de Planeación de la Escuela Preparatoria Regional de San Marín Hidalgo, para el proceso de actualización del plan de desarrollo, entre otras. Directora del Instituto de Estudios Virtuales a Distancia de Jalisco, ponente en encuentros latinoamericanos y del Caribe en estudios de paz y el sistema penal acusatorio adversarial, la Universidad Popular del Cesar en Valledupar, Colombia, coautora del libro anual de Derecho Colaborativo. Tenemos precisamente en este momento la claridad de que ahí está con ellos el manual de Derecho Colaborativo, que en su momento el doctor Ernesto va a entregar formalmente al decano para ese ejemplar pues sea utilizado por los estudiantes, que es nuestro objetivo número uno. Lamentamos por lo que están en periodo intersemestral de vacaciones,
la ausencia de ellos, pero esperamos que la grabación de este evento les llegue y les transforme. Muchas gracias, doctora Annalisa. Adelante, tiene la palabra. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la invitación. Gracias, decano, gracias por permitirnos estar esta mañana aquí en la universidad y compartirle algo de lo que hemos venido presentando, que es un orgullo para nosotros y más para mí que, como lo decían los doctores, bueno, no soy abogada, soy licenciada en informática y de pronto me han cuestionado el por qué yo estoy participando en esta obra. Gracias agradezco también que nos están escuchando y viendo la doctora Mari de Simone, la doctora Graciela Insaurralde. Saludo también al doctor Juan Pablo Neve, que aunque no está, pero sabe que estamos por acá presentes, muy contentos. Y bueno, platicarles que muy emocionada y muy contenta y muy agradecida por formar parte de este equipo y hablar un poco del derecho colaborativo, que si bien es cierto, una de las características o razones por las cuales yo participo en esta obra es porque la comunicación es muy importante en cualquier conflicto o situación de controversia que se pueda solicitar, que si bien es cierto, si pensamos en años anteriores, no pensaríamos que las tecnologías pudieran ser parte de esto, porque si bien es cierto, en la pandemia uno estaba acostumbrado a estar presente, a estudiar, a capacitarse de manera presencial, y pues en pandemia nos enseñó que también las tecnologías son importantes, son ¿cómo le llamo? Indispensables, porque gracias a eso entonces nosotros pudimos capacitarnos, pudimos estar en comunicación con nuestros alumnos, pudimos incluso aprender y llevar estos métodos alternativos, si no de manera presencial, de manera en línea, y nos fue llevando de la mano de tal manera que ahora la comunicación con las tecnologías de la información nos facilitan. Simplemente ahorita nos están viendo desde Argentina, de México, de Perú. Entonces es muy rico. Sí, lo vi, saludo para allá. Entonces es muy importante el papel de las tecnologías de la información y comunicación, porque entonces así podemos nosotros también apoyar de manera colaborativa para poder resolver algún conflicto o alguna controversia entre las partes. Y aquí lo padrísimo es que ahora podemos llevar este tipo de controversias de manera virtual y no nada más por medio de Zoom. Ahora tenemos más herramientas, más plataformas que de pronto nos pueden facilitar la comunicación entre las partes, independientemente de dónde se encuentren, y podemos estar al unísono al mismo tiempo, de tal manera que podemos resolver también conflictos mediante estas charlas virtuales, dependiendo o de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que cada lugar o cada espacio se requiera, siempre y cuando todos estemos en igualdad de condiciones, porque aquí lo que trata el derecho colaborativo y los mecanismos alternos de solución de controversias es que no, no haya perdedores y siempre haya o exista un ganar-ganar. La idea, lo que comentaban hace rato, que siempre en una controversia uno gana, otro pierde. La idea en el derecho colaborativo y a través de las tecnologías de la información, la idea es que se busquen estos medios para ganar y no haya perdedores. La idea es buscar alternativas, buscar herramientas adecuadas, pues para que todos tengamos entendimiento, podamos comunicarnos asertivamente, cuidando siempre las formas, siempre estando en igualdad de condiciones y no transgredir alguna de las partes en controversia. Entonces, bueno, aquí mi parte y mi participación fue mostrar algunas herramientas que puedan ayudar y puedan apoyar para que puedan resolver algún conflicto, alguna controversia, de tal manera que
si son abogados o no son abogados, si somos informáticos, educadores, contadores, administradores, psicólogos, cualquier profesión pueda participar de esta colaboración, poder ayudar a resolver una controversia y ¿por qué no hacerlo en línea? También otras de las ventajas, beneficios de poder estar trabajando con las tecnologías de la información es que podemos estar eh, trabajando en algunos documentos, haciendo o firmando convenios de tal manera que también sean válidos, sean seguros, las partes puedan estar al unísono revisando documentos y también ayudar a que si las personas no tienen la posibilidad de asistir a un centro de mediación, un centro de conciliación de manera presencial, también tengan la oportunidad de poder resolver su conflicto totalmente a la distancia. Y bien, pues muy orgullosa porque soy la única que no es abogada y trabajando de la mano y en conjunto con grandes abogados, maestros, doctores. Muchas gracias. Saludos a todos y gracias por estar del otro lado de la pantalla también y a ustedes por recibirnos aquí en su universidad. Muchísimas gracias. Yo quedo atenta y cedo la palabra. Gracias, maestra. Miren, les voy a comentar algo. No sé si, con el permiso del decano, en México tenemos tenemos muchas expresiones, yo creo que en todos los países, de desagrado. En alguna ocasión, hace 12, 13 años que empecé yo ya me certifiqué como mediador, mandé una invitación a la otra persona y la parte complementaria vino porque esto fue en una población media, en una ciudad media, como 80 kilómetros de Guadalajara, donde tenemos una oficina, empezamos con una oficina como abogados, yo convertí esta oficina en un centro de mediación y bueno, recibí a las personas. Entonces invité a una persona como persona complementaria, como parte complementaria, y se hizo acompañar de un abogado y como era una ciudad media nos conocíamos casi todos los abogados. Entonces llega un abogado acompañando a esta persona y me dice, licenciado, ¿cómo estás, abogado? Venimos porque te conozco y porque no quería ser grosero al pasar o que mi cliente dejara pasar esta invitación. Y viene la palabra que usted me disculpará, decano, que voy a decir en su universidad, pero dice, yo ya le expliqué a mis clientes que estas chingaderas no sirven para nada, ¿no? Digo, no sé, en México es una palabra muy, muy despreciativa. Me quedó claro que ese abogado en ese momento, bueno, no tenía ningún acercamiento y no tenía ni siquiera la intención de negociar, de platicar. Al contrario, tenía la intención. Y está bien, así nos formaron y nos siguen formando de cierta manera en México a los abogados para ser soldados, para ser gente de batalla, para ir digo, la muestra está en que en la propia Universidad de Guadalajara, y ahora lo veo como un acierto, pero es también una crítica a la vez. Solamente un semestre en una sola materia llevamos los mecanismos alternativos. No se lleva durante toda la carrera, son más técnicas, herramientas adversariales que no adversariales. Bueno, pero bueno, al final de cuentas, ya en el nuevo programa existe por lo menos una materia de mecanismos alternativos. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Yo sé que muchos que hemos litigado durante muchos años, es difícil aceptar que existen mecanismos alternativos, que existen otras vías precisamente para llegar a resolver los conflictos. Yo lo sé, ¿por qué? Porque en primer lugar fuimos formados como personas, como en estas formas adversariales, ¿no? Y lo hemos visto. Y recuerden cómo nos criaban, ¿no? Por ejemplo, los hombres, tú eres el hombre, no te dejes, tú eres fuerte. Y si te pegaba una niña, si te pegaban en la escuela, cuidado. Y si era niña, peor, porque tu papá te decía, uy, es niña, no más que te dejes de una niña, no más. Entonces, desde ahí empezó y empezamos siempre a defendernos y a crecer con una formación adversarial, con una formación, si bien es cierto, muchas de las ocasiones defensiva, pero a veces ofensiva.
Y luego llegamos a la universidad y siempre, ¿no? Cuidado. Es más, tenemos hasta dichos, sí se dice así, dichos también aquí, dichos como el que no es tranza no avanza, como el de que tiene más saliva traga más pinole, como el que no busco quien me la haga, sino quien me la pague. El hijo de tigre, hijo de tigre pintito, o sea, es decir, son dichos que demuestran que somos una sociedad muy adversaria. Entonces no es fácil y menos para los que crecimos adversarialmente y nos formamos adversarialmente. Los abogados y abogadas que la mayoría traemos, primero la formación como ciudadanos adversarial y segundo la formación profesional adversarial. Entonces esto hace que incluso nos tengan miedo la sociedad. Es más, hay tiendas comerciales donde si manifiestas que eres abogado, no te dan crédito. ¿Por qué? Cuidado con los abogados. Está bien, no digo que esté mal. En algunas ocasiones, y muchos de nosotros, muchos de los abogados hasta diríamos, qué orgulloso estoy de que me vean así. Está bien, así fuimos formados. Pero al final de cuentas, ¿cómo le abonamos a una sociedad en paz? ¿Cómo le abonamos a que realmente las personas solucionen sus conflictos? Entonces, por eso hay que cambiar no solamente las ideas, hay que cambiar los conocimientos, hay que cambiar el perfil para que un abogado colaborativo no es el mismo abogado que es litigante. Por eso el doctor Constantino hace un momento señalaba una de las características que es precisamente el renunciar a un procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque incluso ya lo ha dicho el doctor Juan Pablo Neve, lo ha dicho la doctora Graciela, la doctora Mari Simonet y muchos otros en sus exposiciones y que nos están acompañando el día de hoy, que ¿qué caso tendría en cualquier cosa que hagamos si tenemos un plan B? No nos exigiríamos. ¿Sí? Cuando hacemos una alcancía y la alcancía está más grande que nuestra billetera, decimos, ay, tenemos la alcancía, no hay problema porque pierda esto. Cuando tenemos dos trabajos, cuando tenemos, es decir, algo donde apalancarnos, por decirlo de alguna manera, discúlpeme la expresión, como que dejamos, como que no le echamos muchas ganas, como que no dedicamos mucho a algo que es plan A, que al cabo tenemos un plan B, no hay problema. Entonces, la idea aquí es que, para empezar, el abogado renuncie, o los abogados renuncien a irnos a los juzgados. ¿Para qué? Para que esto nos obligue precisamente a los abogados a poder buscar soluciones. Pero vuelvo a insistir, esto no es fácil. La mentalidad es más de muchos abogados, más de alguna abogada estará pensando ahorita, ¿cómo voy a renunciar a mi trabajo? ¿Cómo voy a renunciar para lo que estudié? Yo estudié para ir a un juzgado, sentarme de un lado, si es penal, pelearme contra el Ministerio Público, si es civil, familiar, pelearme con mi contraparte y así solucionar el conflicto. Insisto, ¿cuántas veces solucionamos conflictos pero una de las partes gana? La idea es cambiar entonces nuestro perfil a abogados colaborativos y no es fácil. Decía la doctora Anelisa, tenemos que cambiar y tenemos que aprender incluso las tecnologías hace 20 años, para los que tenemos 30 años o más, pues definitivamente las tecnologías ni siquiera pensábamos en utilizarlas, ni siquiera sabía, es más, antes de la pandemia no nos imaginábamos, por ejemplo, yo al doctor lo conocí a través de las redes sociales, a través de la tecnología y muchos, a la doctora Mari Simonel, el primer contacto que tuvimos, al doctor Juan Pablo Neve, a la doctora Graciela, es decir, el primer contacto que tuvimos con muchos de los colaboradores, ahora me doy cuenta que no estamos solos como mediadores, como abogados colaborativos. Hay muchísimas personas en el mundo gracias a la tecnología, pero también existen técnicas y herramientas que nos cambian el perfil precisamente a abogados colaborativos y tenemos que aprender de esas tecnologías, de esas herramientas. No es fácil, así como cuando entramos a la escuela y no éramos abogados y decíamos, ¿cómo voy a defender el derecho? ¿Cómo voy a defender a mi cliente? Y que poco a poco fuimos aprendiendo a participar en una audiencia, aprendiendo a redactar un contrato, aprendiendo a redactar una demanda, una denuncia, etcétera. Pues así tenemos que cambiar digamos, chip. Tenemos que ir haciéndonos de nuevas tecnologías, hablando de tecnologías, el nuevo chip, tenemos que ir adquiriendo este nuevo chip precisamente. No es fácil, insisto, claro que no es fácil. El abogado debe de convertirse en un abogado colaborativo, porque si no, entonces no es tan sencillo decirle a un abogado, ya no puedes litigar o ya no litigues. Ahora tienes que ir a hacer pura negociación y luego la negociación colaborativa, porque ese es otro asunto.
Nos han enseñado a negociar, pero no colaborativamente, sino distributivamente. Nos han enseñado que lo justo es darle a cada quien lo que se merece. ¿Y por qué no pensar de hoy en adelante darle a cada quien lo que se necesita? Pero para darle a cada quien lo que se necesita, debemos de saber qué necesitas tú, qué necesitan las partes. Y para hacer eso, no puede ser con las herramientas que nos han enseñado. Tenemos que aprender nuevas herramientas para poder comunicarnos con las personas. Y luego, no solamente es comunicarnos, no son herramientas como el mensaje o solamente un idioma o solamente una computadora, sino saber qué hacer con esas herramientas, cómo implementarlas. Yo estoy de acuerdo que ahorita más de algunos se estarán imaginando cómo le hago para hacer una mediación si el internet se me va, si muchos de los que están aquí, la cámara no funciona, cómo le voy a hacer para ver a la otra persona, cómo voy a implementar una comunicación no verbal si a muchas de las ocasiones la cámara nos la ponemos aquí a los ojos. Claro que tenemos, decía la maestra Liz, tenemos que mejorar, tenemos que aprender cómo utilizar la tecnología. Una cosa es utilizar mi celular para recibir un mensaje y a veces no sabemos ni cómo mandar una carita, un dibujito, pero no un emoji, pero en ocasiones con un celular hay personas que hacen 1000 cosas con un celular, hay personas que hacen 1000 cosas con una computadora. Lo mismo tenemos que obtener nosotros, ese perfil de abogado colaborativo. Por lo tanto, entonces, para poder participar en prácticas colaborativas. Por lo tanto, entonces, ¿qué nos exige a las y los abogados esta forma, este mecanismo alternativo que, vuelvo a insistir, no es el único? Ni tampoco decimos que vamos quitando todo lo que es litigio, todo lo que es la forma intercompustiva, o vamos desapareciendo todo lo que por años, desde antes de los romanos, hemos trabajado. No, tampoco estoy diciendo que el derecho colaborativo, las prácticas colaborativas, la negociación colaborativa es un camino más, como les dije hace un momento. Nosotros a nuestros hogares nos vamos en diferentes medios de transporte según necesidades, posibilidades, requerimientos, etcétera. Lo mismo pasa con el derecho colaborativo, con las prácticas, la negociación colaborativa. Entonces tenemos que aprender a darle a cada quien lo que necesita. ¿Para qué? Para que después, no de un litigio, sino de un proceso colaborativo, las partes terminen con esa sensación de satisfacción, ya no de ganar, sino de satisfacción a nuestras necesidades. ¿Qué les parece si terminando esta conferencia todos nos vamos a comer? Nadie piensa en terminar primero, ¿o sí? Nadie piensa en que su platillo fue el mejor que los demás, ¿o sí? Nadie piensa en decir, el mío fue el más caro, ¿verdad que no? Vamos con la intención de reunirnos, de platicar, de intercambiar experiencias. Nadie compitió en una comida, nadie compitió en una reunión de profesionales del derecho o de la mediación o del derecho colaborativo. Lo mismo debe de ser ese paso, ese transcurrir precisamente para resolver un conflicto. No pensar en ganar o perder o tener miedo a perder, sino cambiar esas emociones por solucionar realmente el conflicto, porque vuelvo a insistir, no solamente existe el conflicto jurídico. Vuelvo a repetir, de repente vemos derecho colaborativo. Si bien es cierto, el derecho colaborativo, este mecanismo donde no es exclusivo pero es donde los abogados podemos tener participación más activa, a diferencia de la mediación. No me voy a meter mucho en la mediación, pero acá los abogados participamos activamente, proponemos, los abogados de las partes llevamos el control o llevamos el proceso, más que el control, el proceso del procedimiento de las prácticas colaborativas. Las partes participan exteriorizando, exponiendo sus preocupaciones, sus necesidades, sus objetivos, sus deseos. ¿Para qué? Para encontrar realmente el conflicto. Miren, les voy a participar de un conflicto que existe, es real. Hay dos hermanas que en su juventud crecieron, fueron criadas, formadas por una tía, hermana de su padre. Estas dos hermanas, pues, acompañaron a la tía hasta que falleció. La tía deja unas tierras, te deja una herencia, pero solamente se la deja a una de las hermanas. Y se imaginan lo que despertó esa acción, esa decisión en la otra hermana que no le quedó nada. Digo, discúlpenme la expresión, que no obtuvo nada de bienes materiales. Entonces la otra hermana dijo, esto es mío y también debe de ser mío. Cuando a mí me invita como abogado, no como mediador, como abogado a platicar, a obtener, a conocer de ese asunto familiar, entonces yo lo que hice primero fui con la hermana a platicar con ella.
Perdón. Y me dice, fue la que me platicó, mire, las dos cuidamos a nuestra tía. Y me preguntó, ¿se le hace justo a usted que a mí no me haya dejado nada? Yo también sacrifiqué noches no sé, de diversión, sacrifiqué escuela, sacrifiqué amistades, sacrifiqué tiempo por dedicarle atención a mi tía. Y más cuando estaba en edad, ya estaba grande de edad, la cambiaba, la atendía y todo le dejó a mi hermana. ¿Usted cree que sea justo? Y ahí los abogados y las abogadas vemos un asunto jurídico. De hecho, ya todos tienen la solución y saben, porque lo dejó con testamento, ya saben a quién le va a tocar las cosas. Pero ¿y el conflicto familiar, el conflicto de hermanas? Y luego los hijos de ellas ya estaban obteniendo ese conflicto, ya estaban heredando ese conflicto y ya hasta dos primos entre ellos se habían golpeado en una fiesta, porque el conflicto no era entre ellos, era entre las mamás, entre las hermanas, la mamá y la tía. Y entonces ya estaban heredando el conflicto. Entonces, ¿se imaginan? Y ese conflicto, si bien es cierto, acaba y va a acabar en un juzgado, y ese conflicto a lo mejor, con toda seguridad, ¿no? A lo mejor con toda seguridad, el juez va a emitir una sentencia muy justa, apegada a derecho. Va a hacer respetar, porque nunca se promovió la nulidad del testamento, pues que todo sea para una hermana. La gran pregunta es, ¿ustedes creen que va a resolver esa sentencia el conflicto entre las hermanas, entre los sobrinos, entre los primos? No. Y van a ser dos familias que un día no sé qué vaya a pasar, dependiendo los caracteres, dependiendo las oportunidades, dependiendo las circunstancias, en qué va a acabar, no sé. Vean cómo un conflicto no solamente, y se resuelve un conflicto, la parte jurídica, pero en lo demás, se resuelve el caso. Claro, porque es lo que armamos los abogados, pero no el conflicto. Se resuelve el conflicto legal, conflicto jurídico y lo demás. Y así como eso hay miles y miles de situaciones de conflictos que hay que ver el origen, que hay que ver la causa, que hay que ver el tipo de conflicto, que hay que ver la escalada del conflicto. Y todo eso, los abogados que queremos ser o que quieran ser abogados colaborativos, los tenemos que estudiar, lo tenemos que ver. Por eso digo que no es fácil. Por eso digo que no es fácil y que el estar convenciendo a las y los abogados que esta sea una forma más de poder lograr precisamente una alternativa o un camino adecuado, dependiendo, insisto, las circunstancias, las características, el contexto de cada uno de los conflictos de las personas, poder llegar a precisamente, bueno, a solucionar el conflicto. Pero no solamente los abogados participan en el derecho colaborativo, sino también hablamos de equipos colaborativos. Y le voy a pedir al doctor Constantino que nos hable más porque tenemos ayuda, tenemos auxilio a los abogados. Por favor. Muchas gracias, doctor. Y bueno, efectivamente, algo muy importante en este caso es que tenemos un gran desconocimiento todavía a nivel universal de todos los pormenores del derecho colaborativo. Digo, en general de los mecanismos para solución de controversias o de conflictos, pero el derecho colaborativo todavía es una figura muy nueva para muchos de nosotros. Por ejemplo, en México, en esta ley general dice abogado, persona colaborativa. Y todavía los centramos en los abogados, pero tenemos que tener en cuenta que existen equipos interdisciplinarios que se deben especializar en el derecho colaborativo, porque uno de los objetivos es reducir los tiempos, reducir los costos y todo esto en beneficio de las personas que están siendo las partes en conflicto. Por ejemplo, en un proceso tradicional, cada parte tiene su perito y luego aparte el perito del juzgado, que va a ser el tercero. Y todo esto eleva el costo de un caso y que muchas veces a lo mejor una persona de pocos recursos con trabajos podría pagar su perito y aparte de ello tiene que pagar el perito que le designa el juez en México. Entonces él dice, no puedo acceder a la justicia porque realmente no tengo recursos. Y como no tengo recursos, no voy a poder resolver mi conflicto. En cambio, cuando ya estamos hablando del derecho colaborativo, estamos hablando de que va a haber un solo perito
este perito no va a representar ni a una ni a otra parte, sino que va a resolver de manera objetiva el punto del conflicto. ¿Cómo lo van a pagar? Bueno, precisamente va a ser parte de la negociación colaborativa. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, quien tenga el mejor recurso o quien se ponga de acuerdo para ello. Pero va a ser un perito que va a trabajar para ambas partes. Y aquí estaremos hablando tanto de ingenieros, de contadores públicos, de economistas, arquitectos, o sea, toda la gama de especialistas que dependiendo cuál sea el punto de conflicto, van a poder participar, pero desde un perfil colaborativo, para que esta solución, bueno, beneficie a todas las partes. Entonces tenemos que llegar a comprender que el derecho colaborativo es un conjunto de oportunidades, no nomás para los abogados, sino para todas las demás áreas del conocimiento, de todas las demás campos de experiencia. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una siembra, bueno, obviamente a lo mejor el abogado no sabe nada de cómo se siembra y vamos a ocupar la experiencia de un agrónomo. Si hablamos del tema de a lo mejor de la evaluación de algunos bienes, bueno, pues nosotros podemos ver en internet cuánto dice Google que cuesta, pero no es un dictamen real. Entonces, vamos a necesitar de más profesionistas y que desde luego, si a veces nosotros como abogados no entendemos la magnitud del derecho colaborativo, el impacto y el alcance y la trascendencia del derecho colaborativo en la solución del conflicto, muchas veces algún perito, algún contador, menos lo va a comprender. Por eso es tan importante este tipo de foros, este tipo de oportunidades para que se empiece a difundir el conocimiento y que obviamente las demás personas que podrían formar parte de este equipo interdisciplinario, bueno, van a empezar a mostrar interés y van a decir, oye, ¿y si yo quiero ser, no sé, perito, yo sé que quiero ser un contador? Van a empezar a ver cuáles son los beneficios, tanto sociales como en lo particular. Van a poder juzgar ya no con una perspectiva de que, pues yo soy el perito de la parte A y tengo que salir un dictamen favorable a la parte A, o yo soy el de la parte B y tengo que beneficiar a la parte B, sino que lo van a ver de forma objetiva y desde luego basados en un principio que es ética, en un tema de la ética profesional y el compromiso que se está adquiriendo para poder llevar a cabo una representación de ambas partes. Yo quiero interrumpirlos. Primero, volver a darle las gracias por su gentil visita a Barranquilla y quiero destacar que estamos en un evento promovido por CIALDC, que es una organización sin ánimo de lucro con origen en Argentina, que preside Juan Pablo Neve. Voy a concederle el uso de la palabra a la doctora Graciela Insurralde desde Argentina, que nos acompaña para que ella brevemente nos explique algo más sobre el derecho colaborativo, pero yo quisiera también colocar mi granito de arena en el sentido de que el derecho colaborativo realmente persigue mucho un cambio de actitud en los abogados litigantes, para que, por ejemplo, entendiendo la ventaja del uso del acceso a la justicia a través de los métodos de resolución de conflictos, pues puedan en su contrato de prestación de servicios con su cliente incluir una cláusula que les prohíba autodeterminación propia participar en el proceso posterior en caso de que no haya acuerdo consensuado. Es decir, ahí es donde realmente el abogado se casa con el derecho colaborativo, cuando dice, yo no quiero más pleitos, yo lo que quiero es que haya una solución mediada, una solución negociada, una solución como las que les planteé hace poco en el Juan Valdés, valga la propaganda que estuvimos antes de venir. En el Juan Valdés les decía que ese es un método de resolver conflictos muy a la colombiana que yo utilizo con mis estudiantes, que es precisamente el invitarnos a tomar un tinto, que es un café para nosotros, y en un círculo, una mesa circular, pues fluye mejor el acuerdo,
porque fluye más distendido que, fíjense, en el escritorio, en el tablado que tenemos, cómo la sensación de poder se refleja en los expositores, porque están colocados en un lugar de preeminencia y eso intimida un poco a las partes. Entonces, una mesa circular en un café distendido hace que al calor del café y por la demora en tomarnos todo el café caliente, pues tengamos espacio para la escucha activa, asertiva y empática, que es la herramienta número uno de los abogados o de los profesionales que nos dedicamos al derecho colaborativo. Bueno, yo les quiero contar autorreferencialmente que duré 40 años ejerciendo el litigio y que a partir de la invitación de la doctora María de Jesús Higuera a participar en un posgrado en la Universidad de Castilla-La Mancha, por la gentileza de ella de invitarme a participar en ese posgrado, pues se me abrió un mundo, cosa que le agradezco enormemente porque yo perdí entonces, me transformé de litigante a constructor de acuerdos. Y por eso he creado un movimiento que se llama Mediación en Colombia, que persigue que haya mediación como forma de resolución de conflictos de manera privilegiada. Bueno, no me extiendo más para concederle el uso de la palabra a la doctora Graciela, que representa a CIALDC. CIALDC, como les decía, es una organización argentina, pero que pretende ser latinoamericana, hispanoamericana, mundial, de resolución de conflictos de derecho colaborativo, y precisamente estamos agradecidos. Aprovecho la oportunidad, ya que lo estoy viendo en cámara, con Esteban Carbonell, nuestro amigo. Un saludo muy cordial desde acá y le cedo el uso de la palabra a Graciela, que desde Argentina nos va a dar su opinión con mucho gusto. Muchas gracias, Graciela. Un abrazo. Gracias, Pablo. Para mí, como siempre, es un placer escucharlos y mucho más evidenciar que el derecho colaborativo es una realidad que trasciende los países y que nos hermana a Latinoamérica completa, y también estamos muy unidos con otros países del viejo continente. Porque en realidad lo que nos une es un objetivo común, que es que las personas encuentren un acceso a la justicia diferente al que hemos tenido hasta acá como profesionales adversariales. Que el ser humano se sienta que es el elemento importante dentro del litigio. Durante muchos años, como bien dijeron recién, nosotros tuvimos una cultura adversarial que hizo que en realidad lo que primara era la aplicación de la ley y no el interés de las personas a quien esta ley debía proteger. Y esto ha requerido un cambio de mentalidad, como decía Ernesto Samuel recién, un verdadero cambio de chip en los profesionales, porque tenemos que realmente pasar de esta cultura de lo adversarial, del litigio, del enfrentamiento, para el cual hemos sido formados en las universidades, y pasar a una cultura del acuerdo, en donde lo que realmente interesa es lo que las personas necesitan. Por eso nosotros decimos que el derecho colaborativo pone a la persona en el centro. Es decir, buscamos las herramientas necesarias para que las personas encuentren cuáles son sus necesidades y juntas, en equipo, puedan llegar a buscar soluciones que sean duraderas en el tiempo. A mí me gustaba una expresión de Mandela que decía que si quieres convertir a tu enemigo en amigo, debes trabajar con él. Y de eso se trata precisamente. Cuando nosotros tenemos enfrentamiento, generalmente sentimos al otro como un enemigo. En cambio, en este caso, nosotros como profesionales colaborativos, lo que intentamos hacer es que se vea al otro no como un enemigo, sino como parte, como la otra parte que integra este proceso. Y en esta otra parte que integra el proceso, lo que hacemos es dejar de lado este espíritu de contrario al que tenemos que derrotar. Y esto mismo trasciende a los profesionales. Los abogados colaborativos no hablamos del abogado de la contraparte, hablamos de nuestro compañero, porque realmente juntos y en equipo, como decía Constantino,
tratamos de ayudar a las personas a que encuentren su camino de solución al conflicto, porque tampoco somos nosotros, como abogados, los que vamos a encontrar esa solución, porque el conflicto les pertenece a las personas, no nos pertenece a nosotros como abogados. Nosotros estamos al servicio de estas personas que requieren nuestro asesoramiento y nuestra compañía, pero el conflicto les pertenece a ellos y son ellos los que caminando tienen que encontrar la mejor manera de poder solucionarlo. Esta es la maravilla del derecho colaborativo, un derecho colaborativo que nos trae un trabajo interdisciplinario que nos permite a todos formarnos para poder ayudar a mejorar la calidad de nuestra sociedad. Por eso es que decimos que el derecho colaborativo es una herramienta de pacificación, porque lo que precisamente intentamos es evitar que las personas, cuando sienten que no hay un acuerdo entre ellas, no sientan que son enemigos a los que tienen que derrotar, sino que son compañeros que deben buscar la mejor solución a este conflicto. Y en esto es en lo que trabaja CIALDC. Y para nosotros es realmente muy motivante ver que a través de las universidades se está difundiendo también no solamente la mediación, sino todos los demás métodos de resolución de conflicto. Porque como profesionales del derecho tenemos que prepararnos para poder orientar a nuestro cliente. Y como no hay dos conflictos iguales, no podemos decir que porque es un conflicto de familia tiene que pasar por mediación o si es comercial tiene que pasar por conciliación, sino que cada conflicto tiene su peculiaridad. Y nosotros como profesionales tenemos que estar capacitados para poder recomendar a nuestros clientes cuál es la vía mejor para la solución, que a veces será el derecho colaborativo, pero otras veces no, y a veces solamente les quedará recurrir a la justicia adversarial. Pero primero intentar las soluciones que rescatan las relaciones. En esto trabaja CIALDC, que es sí al derecho colaborativo, que es una asociación civil sin fines de lucro que promueve el desarrollo del derecho colaborativo en todas partes, que si bien nace en Argentina, es una asociación latinoamericana y que cuenta con asociados también de España, lo cual nos hace sentir sumamente felices porque nos demuestra que el derecho colaborativo trasciende todas las fronteras. Entonces queríamos invitarlos a todos los miembros de la universidad, tanto a los profesionales que ya están recibidos como a los alumnos que están cursando en sus últimos años, a asociarse a CIALDC, que durante este año el asociarse es sin costo alguno, y a participar de las capacitaciones que estamos dando en derecho colaborativo, porque queremos que cada vez sean más los profesionales que estén. Hemos terminado una formación hace poquito, una primera formación acercando a las personas al derecho colaborativo y próximamente estaremos dando otra. Nos pueden seguir en las redes, pueden vincularse a través de las universidades, porque lo que deseamos precisamente es establecer estos lazos, estos espacios en donde los profesionales puedan volcar sus consultas, poder discutir, intercambiar opiniones, ayudarnos para poder generar este cambio de mentalidad. Muchísimas gracias a nuestros embajadores de CIALDC, tanto de México como de Colombia, porque realmente nos abren la posibilidad de llegar a las universidades, que es tan importante para desde la formación empezar a cambiar esta mentalidad adversarial en la que nosotros hemos sido formados. Gracias Pablo, gracias Ernesto. Con mucho gusto, Graciela, doctora Graciela, muy amable. Quiero concederle el uso de la palabra a Mary de Simón para que nos vaya ayudando ya a ir concretando los temas para cerrar esta intervención. Yo quiero después de Mary pedirle el favor a la doctora María de Jesús Higuera que nos acompañe acá para exponer su posición desde la Universidad del Norte, que es la que nos ha acogido hacia el DC y nos ha permitido tener esta recepción tan hermosa con estos profesionales tan queridos por nosotros. Entonces, te concedo el uso de la palabra, Mary, con mucho gusto. Adelante. Gracias, Pablo. Quería comentarles el por qué nosotros estamos tan convencidos y nos ha enamorado esta nueva práctica.
Ustedes saben que como abogados, Ernesto, Constantino, bueno, Annalisa, que no es abogada, pero es lo mismo que lo fuera porque vive todos los acontecimientos y en equipo con ambos, con su marido y con Constantino, es el gran desgaste que tenemos nosotros como profesionales y el desgaste que tienen nuestros clientes, las expectativas que nos llaman, que quieren una resolución que muchas veces no depende de nosotros, depende de lo que vaya a decir el juez. Entonces, el haber encontrado este camino diferente hace que pensemos que hay otro tipo de justicia a la que estamos llegando, que es la que realmente necesitan esas partes, y nosotros, a través de tantas décadas de estar trabajando y estar con los métodos adecuados, hemos encontrado otro protagonismo que no tenemos en la mediación. Es decir, los abogados podemos contribuir con ideas, con proposiciones con nuestros clientes y nos comprometemos, que esto es lo importante, porque ustedes dirán, ¿por qué no vamos después a la justicia? Porque realmente estamos tan convencidos de que es el camino, esta comunicación entre las partes y encontrarse quizás después de tantos años de no tener una relación y relaciones que continúan a través del tiempo, las relaciones familiares, las empresas familiares, y hace que podamos ir acompañándolos en esto y nosotros también sentirnos bien como profesionales, porque nosotros sentimos mucha frustración también cuando esas resoluciones judiciales tardan o llegan a un momento donde ya no son eficaces para las partes y hay un futuro luego de esa resolución. Entonces me encantaría que luego de que nosotros finalizáramos la transmisión, ustedes puedan contarles ahí al auditorio las experiencias, el por qué esta frustración, el por qué esta esperanza que tenemos en este nuevo método y por qué, bueno, en el caso de Annalisa, estos vínculos, porque si estamos aquí y estamos reunidos, es lo mismo que pasa con las partes. Entonces este acercamiento, estos vínculos que podemos llevar adelante, hace que podamos resolver estando en México, estando en Perú, estando en Argentina, en España. Y esa es una nueva esperanza para nosotros profesionales y para estas partes. Así que les agradezco mucho, les agradezco a Pablo que haya propiciado este encuentro en la universidad. Les agradezco a ustedes, Constantino, Ernesto, Samuel y Liz, que tienen tanta experiencia, que vienen formados desde universidades, que puedan hacer estos encuentros. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Mary de Simón. Muchas gracias a todos por su participación. Quiero aprovechar estos últimos momentos primero para disculpar al decano que tuvo un compromiso urgente que no puede participar, que luego hagamos la ceremonia de la entrega del libro a la doctora María de Jesús Higuera para la universidad, para la biblioteca, y que quisiera que concederle el uso de la palabra a la doctora María de Jesús para que en nombre de la universidad les dé las gracias y para que tengas el micrófono. ¿Sí? Ah, con el hija. Bueno, ahora sí. Buenos días a todos. Gracias, Pablo. Gracias a todos los presentes. No me atrevo a nombrarlos de manera individual por temor a que alguien se me quede por fuera, pero muchísimas gracias a todos nuestros invitados que de manera presencial y de manera virtual
están en esta reunión tan interesante y pertinente para hablar de un tema que a todos nos apasiona. Yo creo que lo más importante aquí de destacar es la pasión que cada uno de nosotros tiene sobre el estudio y la práctica de estos temas. Y yo creo que es esa misma pasión la que nos tiene aquí, la que nos tiene trabajando de poquito a poquito, pero con la esperanza de cambiar esa mentalidad, que yo creo que es uno de los grandes retos y desafíos que enfrentamos, el cambiar esa mentalidad adversarial que no solamente tenemos los abogados, sino también las personas, porque las personas que enfrentan los conflictos, cuando quieren solucionarlos, se quieren enfrentar, quieren castigar al otro, no quieren tender esos puentes para efectos de hacer esos enlaces y lograr la solución del conflicto. Del no está encendido. Ahora, bueno, ahora sí. Yo creo que tienes que quedarte cerca cada vez que vienes. Bueno, la Universidad del Norte tiene un programa de derecho. Ha venido trabajando mucho el tema de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Yo no quiero decir cuántos años tengo de estar trabajando en estos temas, pero yo tuve la oportunidad valiosa de constituir por primera vez el Centro de Conciliación. Yo creo que nosotros los colombianos tenemos una historia que México ha vivido también. Es decir, tuvimos los primeros 30 años de haberse reglamentado los mecanismos alternativos a partir de la Constitución Política en 1991, la reforma. Comenzaron a reglamentarse los mecanismos alternativos y estos primeros 30 años o primeros 20 años más o menos fue una cuestión muy lenta y como lo decía uno de ustedes, algo que no nos valoraban, eso era algo muy, muy al margen del ejercicio del derecho, pero ya podemos decir que a partir del año 2000 todo esto cambió. Hoy tenemos en Colombia la conciliación en derechos, la conciliación en equidad, el arbitraje, la amigable composición y la mediación legalmente reglamentados como mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque así lo denomina la ley estatutaria de la justicia. En ese marco hemos podido también mirar la informalidad de la práctica de la mediación y de la negociación en la resolución de conflictos. Entonces, nosotros tenemos también la asignatura de mecanismos alternativos en el currículum hace muchos años. Tenemos el diplomado en formación de conciliadores para actuar como tal. Ustedes también tienen la figura de la conciliación y tienen claro también esa cercanía de la conciliación con la mediación, que es lo que nosotros también tenemos aquí en Colombia. Para nosotros la figura más emblemática es la conciliación en derecho, pero últimamente y con ese movimiento que ha tenido Pablo también de manera muy asertiva, la mediación tomando mucho auge. Y en ese contexto hemos venido también ya teniendo acercamientos al estudio del derecho colaborativo, es decir, tratando de ver el derecho colaborativo
o ver en los mecanismos alternativos ese soporte, como ustedes lo han dicho, del ejercicio del derecho colaborativo, que yo también me atrevo a verlo como una forma de ejercer el derecho. Y eso genera toda una práctica en donde lo más importante es el compromiso del abogado frente a la solución de los conflictos. Es decir, ese querer tender puentes para que las partes acepten generar o participar en esos escenarios de diálogos. Y en ese entendido, pues esa interdisciplinariedad también es muy valiosa y por demás necesaria. Es decir, el abogado siempre tiene que estar trabajando con financieros, con trabajadores sociales, con psicólogos, con ingenieros. Es decir, hay un pool de disciplinas que dependiendo de los casos, pues ya ustedes también lo señalaban muy ampliamente, debemos hacer sinergia, debemos hacer equipo. Precisamente nosotros también como universidad tenemos un programa de maestría y de especialización en negociación y manejo de conflictos. Yo los coordino académicamente y la característica de estos programas es la interdisciplinariedad. Es decir, aquí hay tanto abogados como psicólogos, sociólogos, médicos, antropólogos, es decir, hay una variedad de profesionales que enriquece el ejercicio en el ámbito de la resolución del conflicto, y ahí hemos llegado precisamente también hablar de ese papel del abogado en el manejo de los conflictos jurídicos. Entonces, yo creo que fue muy oportuno que vinieran a la universidad. Es una lástima la fecha porque estamos en pleno receso de estudiantes, pero bueno, ya tenemos la grabación, tenemos sus contactos, los libros que vamos a poner a disposición de los estudiantes y seguramente habrán otros espacios para seguir poder compartiendo, lo mismo con todos estos profesionales expertos que nos están acompañando desde la virtualidad y que también son muy reconocidos y que muchos de sus documentos también los estudiantes ya los tienen y bueno, hay que seguir haciendo equipo y de verdad, Pablo, muchísimas gracias y bueno, estamos aquí atentos para ser parte de todo este proceso. Muchas gracias. Con mucho gusto, doctora María de Jesús Higuera. Yo quiero dar las gracias nuevamente a todos por su presencia, por su participación. Ya estamos cerrando el evento. Quisiera concederle por última vez ya la palabra a la doctora Analisa Tapia para que nos ayude en el cierre, luego el doctor Ernesto, luego el doctor Constantino y por último a la doctora Mary de Simón para que cerremos el evento agradeciendo nuevamente, como les dije, el apoyo de la Universidad del Norte, quien a través de su centro de conciliación y arbitraje, centro de mediación pionero en el país, somos el tercer miembro, el tercer centro de mediación en Colombia, porque encabeza la Cámara de Comercio de Bogotá, luego había uno vinculado a la Universidad de Antioquia y la Universidad del Norte está siendo pionera en esto con mucho orgullo lo decimos, compartido con la doctora María de Jesús Higuera. Nuevamente pido excusas por el decano y por la presencia, pero que estuvo aquí muy, muy querido, muy cercano y que está casado definitivamente con estos métodos de resolución de conflictos y estamos seguros que los estudiantes van a disfrutar mucho de estos conocimientos. Entonces, doctora, adelante, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues más que agregar, comentarles que si bien es cierto, la comunicación y las tecnologías son importantes en este proceso, sí tenemos que tener mucho cuidado también en no violar ninguna regla, es decir, que todos estemos en igualdad de condiciones, que todos nos podamos comunicar adecuadamente para que todo esto sea satisfactorio y sea productivo, además que no buscando siempre el bienestar de todas las partes. Si bien es cierto, es un trabajo colaborativo, entonces como es colaborativo, debemos buscar que las instalaciones, los medios, las conexiones, todo sea igual
que tengamos la misma oportunidad para que nadie quede fuera, nadie sea vulnerado, nadie sea transgredido y aprender que si alguna de las partes por alguna razón no se puede, no puede hacer uso de las tecnologías, entonces ser muy rectos y decir no se puede y buscar el siempre cómo ganar o cómo hacer ganar a nuestras partes para que todos lleguen a una solución pacífica, que es lo que se busca con esta colaboración y que no hagamos mal uso de las tecnologías, porque si bien es cierto, ahora estamos muy inmersos en las redes, muy inmersos en todo lo que vemos en internet y demás, pero no sabemos usarla correctamente. Entonces la idea aquí es que seamos muy profesionales en el sentido de que si, como comentaba el doctor Ernesto, si mi pantalla no se ve, si el audio no se escucha bien, si las personas son mayores y no escuchan que alguien los esté asistiendo, que no transgredan tampoco los derechos de niñas, niños y adolescentes, que lo que se habla en pantalla o en este tipo de sesiones en línea no sean grabadas, no sean difundidas. Tenemos que buscar todos los mecanismos adecuados, así como lo buscamos en los mecanismos alternativos de solución de controversias, que no sea transgredido. Entonces, bueno, aprender a usar las tecnologías adecuadamente, la que sea que usemos, usarlas adecuadamente para que tengamos una comunicación asertiva, efectiva y podamos ganar siempre, que esa es la idea del derecho colaborativo. Si bien es cierto, es de abogados y también pueden participar facilitadores, pero siempre cuidando el derecho de cada una de las personas que participan en un conflicto. Muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias doctora, muchísimas gracias doctor. Y gracias a todos los que estuvieron del otro lado de la pantalla, agradecidos porque están compartiendo y acompañándonos siempre. Muchas gracias. Buen día. Con mucho gusto. Adelante. Gracias. Bueno, yo ahorita que la doctora Mari y la doctora Graciela tomaron la palabra, recordé que en alguna charla en México, quien me entrevistaba decía o daba a entender o entendía a esa persona que hablar de derecho colaborativo es hablar de aquella negociación que se tiene solamente entre los abogados. Y quisiera aclarar y retomar las palabras que dijo tanto la doctora Mari como la doctora Graciela. Por un lado, la doctora Graciela señaló que es un lenguaje que podemos utilizar en todo el mundo. Entonces, que el derecho colaborativo se convierte en eso, en un lenguaje. Por lo tanto, tenemos que aprenderlo. Un lenguaje que nos unifica, un lenguaje que permite que no, digo, tienes que tomar en cuenta el derecho objetivo, el derecho subjetivo, estoy de acuerdo, pero que unifique este lenguaje. Y por otro lado, la doctora Mari decía que nos permite una participación a los abogados. Si bien es cierto, estas prácticas, esta forma de apoyar a resolver conflictos entre las personas, nos permite a los abogados participar, también aclararle y aclarar a todas y a todos los abogados que no es una negociación solo entre abogados, sino una negociación donde los abogados de las partes se convierten en abogados colaborativos y tienen que hacer participar a sus partes. Entonces, tenemos que hacernos de ese lenguaje, de ese perfil que nos permita, primero, explicarle en qué consiste esta práctica colaborativa a nuestros clientes y que el otro abogado, los abogados que originalmente eran nuestra contraparte y que ahora somos parte complementaria o parte en un conflicto, tengamos este perfil para poder entre todos participar. Es decir, hablar de un proceso colaborativo no es hablar solamente de negociación entre abogados, sino abogados participativos que lleven el proceso, que lo controlen, que lo inciten al proceso, que ayuden a las partes a conocer, insisto, sus objetivos, sus intereses, etcétera, y que tenga participación las partes y aparte, como decía el doctor Constantino, que integren a todos aquellos auxiliares del derecho colaborativo que así lo necesiten. Entonces, es algo bien importante, no solamente es para abogados, ya lo decía también la doctora Jesús, que es para todos los que les interese esta forma
iba a decir nueva, pero pues no, digo, nueva relativamente, de solucionar conflictos. Y bueno, aprovechando que tengo el uso de la voz, agradecer a la Universidad del Norte, agradecer al decano, agradecer a usted, doctora, y precisamente vamos a dejar un libro, un ejemplar de este manual de derecho colaborativo que precisamente en coautoría con la licenciada Annelisa y el doctor Constantino también participó el doctor Juan Pablo Neve, que es el presidente de CIALDC, esta organización que ya presentaba el doctor Pablo, la doctora Graciela Insaurralde y la doctora María Yolanda de Simone y su servidor. Un manual de derecho colaborativo, incluso el doctor Pablo tiene un libro también que habla de derecho colaborativo. Este es un manual para todas las personas que deseen tener este acercamiento al derecho colaborativo. Es un manual donde pues presentamos técnicas, herramientas, explicamos el procedimiento, incluso con ilustraciones. Realmente es un manual. Yo les pediría que para empezar los alumnos y los profesores de esta universidad estoy seguro que lo van a revisar, pero para todos los que nos ven en línea, bueno, pues compartir este manual. Es un manual que edita Tirán Loblanc, esta reconocida pues editorial, y bueno, pues a todos lo hicimos con toda la intención académica y realmente tiene mucha experiencia, recaba la experiencia y conocimiento de todos estos coautores que colaboran, que colaboramos en esta obra. Entonces, a nombre de todos ellos, doctora, ahorita que terminó la transmisión, digo, para no violentar esta cuestión de hablando de tecnologías y de hacer las cosas bien, no atravesarnos, tengan la plena seguridad que le vamos a dejar este ejemplar. Y bueno, pues solamente agradecer nuevamente a los directivos de esta universidad y a todas las personas que asistieron el día de hoy con nosotros, tanto de manera presencial como en línea, decirles que se acerquen a CIALDC, ya lo comentaba la doctora Graciela, realmente CIALDC es una asociación, es una organización de profesionales del derecho colaborativo y de otros mecanismos alternativos, que precisamente la idea es intercambiar experiencias, conocimiento, capacitación a nivel mundial. ¿Para qué? Para que este lenguaje siga a nivel internacional, pues teniendo más profesionistas. Pues muchísimas gracias y bueno, pues adelante. Yo quiero en este momento pedirles a todos que demos un aplauso a los conferencistas. Muchas gracias. Y ese aplauso motivador también tiene la posibilidad de otorgarle el uso de la palabra al doctor Constantino para el cierre. Gracias. Que nos quedan pocos minutos de grabación. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias y no me queda más que insistir en lo que dicen mis compañeros en el tema de la profesionalización. Definitivamente, si le hemos dedicado muchos 5 años para tener el título de abogado, más muchos congresos, coloquios, diplomados, los que hemos hecho la maestría, los que hemos hecho el doctorado, ¿por qué no también dedicarle el tiempo a los mecanismos de solución de conflictos o de controversias? Definitivamente necesitamos profesionalizarnos, tener más conocimiento, conocerlos más a fondo para poder transmitir lo que son los beneficios y cómo nos van a impactar positivamente como sociedad. Definitivamente un mecanismo para solucionar de forma pacífica estos conflictos es lo que estamos necesitando. Tenemos que buscar más por el lado de la paz y de solucionar un conflicto y decía el doctor Ernesto, de las emociones, que muchas veces el conflicto está basado en emociones más que en lo material. Pues necesitamos más profesionalización y compartir un poco más mensaje. Y bueno, pues yo en mi calidad de embajador de CIALDC en México, presidente también del Comité Consultivo y Observatorio en Derechos Humanos en México y coautor de esta obra, bueno, quiero agradecer tanto a la universidad que nos abrió sus puertas como a la doctora, al decano y desde luego a Juan Pablo Neve, Graciela Insaurralde, María Simone y a todos los que nos están acompañando tanto aquí presencialmente como en la virtualidad, pues la invitación de la que fuimos objeto. Muchísimas gracias, Pablo. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo y un aplauso nuevamente.
Doctor, si quiere, procede con la entrega del libro a la doctora para tomar. Bueno, insisto a nombre del doctor Juan Pablo Neve, presidente de CIALDC, de la doctora Graciela Beatriz Insaurralde, vicepresidenta, de la doctora Mari Yolanda, tesorera de esta organización, y de sus 3 servidores, pues reciba esta universidad este manual de derecho colaborativo y esperemos que sea la semilla de la colaboración para la resolución de conflictos en esta gran universidad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Sí, será un texto de consulta muy interesante para los estudiantes, no solamente de pregrados, sino de posgrados. Así que muchísimas gracias. Se lo haré llegar al decano para que a su vez lo deposite en la biblioteca. Pablo, muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias, doctora Mari. Hasta luego, doctora Graciela. Doctor Esteban, ¿cómo está? Un saludo hasta donde esté. Un abrazo el doctor Esteban es el colaborativo. abogado viajero. Ahí está el doctor Esteban con su excelente. Doctora Lilian, doctora Sara, Glenda, Aide, Marcela, todos, Aida, Sara. Cecilia, muchas gracias. Un abrazo hasta sus Saludos. países. Esperemos pronto estar por allá. Cuídense mucho. Bye bye. Adiós. Chao. Gracias, buen día.